El antiguo secreto de la flor de la vida, volumen 1, por Drúmbalo Melquisedec. En esta serie de videos iré narrando el libro completo. Quien guste descargar el libro, dejaré un link en la descripción de este video para que puedas leer el libro completo. En esta ocasión toca el capítulo 4, primera parte, la evolución de conciencia malograda y la creación de la red crística. ¿Cómo evolucionaron los lemurianos la conciencia humana? Los seres inmortales de Lemuria, se abren comillas, volaron, se cierran comillas, desde su tierra natal hacia una pequeña isla al norte del nuevo continente, emergido de la Atlántida. Esperaron durante un largo tiempo en la isla que ellos llamaron Udal. Entonces comenzaron a recrear su ciencia espiritual. Si los hubieran observado, no hubieran sabido qué estaban haciendo. Hubieran pensado que estaban locos. Con el fin de descubrir lo que estaban haciendo, necesito abordar primero algo más. La estructura del cerebro humano. Este círculo, figura 4-1, representa la cabeza humana, vista desde arriba. Allí está la nariz, N. El cerebro humano está dividido en dos componentes, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. En esta figura 4-2, el lado izquierdo es masculino y el lado derecho es femenino. Y están vinculados por el cuerpo calloso. De acuerdo con Todd, esta es la naturaleza de estos dos hemisferios. El componente izquierdo masculino ve todo absolutamente de forma lógica. Como es, podría decir, el derecho, el componente femenino está mucho más preocupado en experimentar algo que en comprenderlo. Las percepciones masculina y femenina son imágenes especulares, una de otra, como si hubiera un espejo entre ellas. Si tuvieran la palabra amor escrita en un componente masculino, él lo vería como se muestra, pero el femenino observa su imagen especular, también como se muestra. Cuando el masculino observa la forma femenina él dice, se abren comillas, no hay lógica aquí, se cierran comillas. Ella lo ve a él y dice, ¿en dónde está el sentimiento? Figura 4-1, los dos hemisferios del cerebro. Figura 4-2, dinámicas de los hemisferios reflejándose lado a lado. Aún más allá, el cerebro está seccionado en 4 lóbulos por medio de otra división delgada. El lado masculino del cerebro tiene un componente detrás de este que refleja o espejea el frente, como se muestra en la figura 4-3. Existe otra imagen especular detrás del lado femenino que refleja lo que está enfrente. El componente masculino lógico tiene un componente totalmente vivencial. Detrás de este y el componente vivencial femenino tiene un componente totalmente lógico detrás. Es como si hubiera 4 espejos reflejándose entre sí. En estas 4 formas posibles, cuando observamos más tarde las geometrías, verán que la parte frontal en el cerebro masculino
El componente lógico está basado en el triángulo y el cuadrado. Se abren paréntesis en 2 dimensiones, se cierran paréntesis. O el tetraedro y el cubo, se abren paréntesis en 3 dimensiones, se cierran paréntesis. La parte frontal en el cerebro femenino, el componente vivencial, está basado en el triángulo y el pentágono. Se abren paréntesis en 2 dimensiones, se cierran paréntesis. O el tetraedro, el icosaedro y el dodecaedro. Se abren paréntesis en 3 dimensiones, se cierran paréntesis. También existen líneas diagonales conectadas el frontal izquierdo lógico con el trasero derecho lógico y el frontal derecho vivencial con el trasero izquierdo vivencial. De este modo, la cualidad del espejo refleja de lado a lado, del frente hacia atrás y diagonal como diagonal. Esta es la forma como estamos constituidos, de acuerdo con Thoth. El intento de dar nacimiento a una nueva conciencia en la Atlántida. Cuando el tiempo fue propicio, los Nacales de Lemuria crearon una representación espiritual del cerebro humano en la superficie de su isla Atlante. Su propósito era dar nacimiento a una nueva conciencia, con base en lo que habían aprendido durante el tiempo de Lemuria. Ellos creían que el cerebro tenía que ser lo primero, antes de que emergiera el cuerpo de la nueva conciencia de la Atlántida. Con la imagen de Thoth en mente sobre el cerebro humano, pueden comenzar a encontrarle sentido a sus acciones. Primero construyeron una pared en medio de la isla, como de 40 pies de alto por 20 pies de ancho, lo que aisló 2 partes de la isla entre sí. Literalmente tenían que pasar por agua para llegar al otro lado. Entonces corrieron una pared menor de un ángulo de 90 grados en relación a la primera pared, lo que dividió la isla en 4 partes. Entonces, la mitad de estas 1000 personas que permanecían en la escuela de misterios de Nakal se fueron hacia un lado y la otra mitad permaneció en el otro, dependiendo de su naturaleza. Eso significa que todas las mujeres permanecieron de un lado y todos los hombres se fueron al otro lado. Pero como yo entiendo, el lugar en donde iban una persona no dependía del cuerpo físico, sino de su dependencia hacia un lado u otro del cerebro. De esta forma, aproximadamente la mitad se convirtió en el componente masculino del cerebro y la otra mitad se volvió el componente femenino. Pasaron miles de años en este estado físico hasta que se sintieron listos para el siguiente paso. Se seleccionaron 3 personas para representar el cuerpo calloso, la parte del cerebro que conecta los hemisferios izquierdo y derecho. El padre de Thoth, Tome, fue uno de ellos. Él y otras 2 personas fueron los únicos con permiso para ir a cualquier parte de la isla. Por lo demás, los 2 lados tenían que permanecer completamente separados entre sí. Entonces, los 3 comenzaron a alinear sus energías, pensamientos y sentimientos y todos los aspectos de la humanidad en un cerebro humano formado por cuerpos humanos, no por células humanas. El siguiente paso fue proyectar sobre la superficie de la Atlántida la forma de un árbol de la vida. Usaron la forma que está aquí, figura 4-4,
con 12 círculos en lugar de 10, pero los círculos 11 y 12 estaban fuera de la isla. Uno de los puntos estaba en Udal y otro estaba en el agua hacia el sur. Entonces había 10 componentes en la isla principal, que es la configuración con la que estamos familiarizados, aunque se extiende cientos de millas sobre la superficie de esta tierra. Los proyectaron con la precisión de un solo átomo. De acuerdo con Todd, existe una indicación de que incluso las esferas del árbol de la vida fueron usadas para designar el tamaño y la forma de las ciudades de la Atlántida. Platón dice en su libro Critias que la ciudad principal de la Atlántida estaba conformada por 3 anillos de tierra separadas por agua, que se muestra en el dibujo figura 4-5. También dice que la ciudad estaba construida con piedras rojas, negras y blancas. Esta última afirmación tendrá sentido en cuanto hablemos sobre la Gran Pirámide. Los hijos de Lemuria son llamados a presentarse. De pronto, en un solo día, el cerebro de la Atlántida, la escuela del ministerio de Nakal, infundió vida al árbol de la vida. De la superficie de la Atlántida, esto creó vórtices de energía que giraron en cada uno de los círculos del árbol de la vida. Una vez que se establecieron los vórtices, entonces el cerebro de la Atlántida pidió a los hijos de Lemuria que se presentaran físicamente. Millones y millones de lemurianos que hasta entonces se habían establecido a lo largo de la costa oeste del norte y Sudamérica y otros lugares comenzaron a ser atraídos hacia la Atlántida. Comenzó una gran migración y la gente ordinaria de la Lemuria hundida comenzó a avanzar hacia la Atlántida. Recuerden, ellos eran seres con un cerebro derecho femenino y la comunicación interna era fácil. Sin embargo, el cuerpo de conciencia de Lemuria había avanzado solo la edad de 12 años como nivel de conciencia planetaria. Todavía eran como infantes y algunos de sus centros todavía no estaban funcionando. Habían trabajado con esas energías, pero solo 8 de cada 10 habían alcanzado la maestría. Por lo que cada lemuriano migratorio estaba vinculado con uno de 8 centros de la Atlántida, dependiendo de la naturaleza del individuo. Allí se establecieron y comenzaron a construir ciudades. Esto significó que nadie utilizara 2 vórtices ni una sola persona. Esos 2 vórtices estaban absorbiendo vida hacia ellos. Y la vida simplemente no se puede dejar un espacio vacío. La vida encontrará la forma de llenarlo. Por ejemplo, si están manejando en una avenida siguiendo a otro automóvil y se despegan mucho de este, alguien va a llenar ese espacio, ¿cierto? Si dejan vacío un espacio, la vida entrará en él para llenarlo. Esto fue exactamente lo que sucedió en la Atlántida. Aunque los lemurianos se establecieron en solo 8 de los vórtices, los registros mayas afirman claramente que había
10 ciudades en la Atlántida cuando cayó. De hecho, pueden ver esos registros en el Códice Troyano, que ahora está localizado en el Museo Británico. Se estima que este documento tiene cuando menos 3.500 años de antigüedad y describe un detalle de hundimiento de la Atlántida. Es maya y contiene un relato auténtico del cataclismo, de acuerdo a Le Plongeon, el historiador francés que lo tradujo. Esto es lo que dice: en el año 6 Can, en el primer Muluk, en el mes Sac, ocurrieron terribles terremotos que continuaron sin interrupción hasta 13 grados Chin. El país de colinas Mud, la tierra Mu, fue sacrificada con 12 embestidas. De pronto desapareció durante una noche. La cuenca fue sacudida continuamente por fuerzas volcánicas. Al estar confinada, la tierra se hundió y se elevó varias veces en distintos lugares. Al final, la superficie se rindió y 10 países fueron rasgados en pedazos, incapaces de soportar las fuerzas de las convulsiones. Se hundieron con sus 64 millones de habitantes. Los 10 países mencionados se refieren a las 10 puntos del árbol de la vida. Cuando observan este documento, muestra una ciudad extremadamente sofisticada, con volcanes que emergían dentro, a todo a su alrededor, las pirámides y todo lo demás se destruyó, y las personas subiéndose a los botes y tratando de escapar. Esto describe el incidente en el lenguaje maya, que utiliza imágenes. La evolución malograda. 2 vórtices vacíos atrajeron razas extraterrestres. Para llenar esos 2 vórtices vacíos, de acuerdo con Todd, intervinieron 2 razas extraterrestres, no una, sino 2 razas completamente diferentes. La primera raza eran los hebreos, que llegaron desde nuestro futuro. Todd dice que vinieron desde fuera del planeta, pero no sé de dónde específicamente. Los hebreos eran casi como un niño que cursó el 5º grado y reprobó, y tenía que repetir el año otra vez. No se había graduado hacia el siguiente nivel de evolución, por lo que tenía que repetir ese curso. En otras palabras, eran como un niño que ya había estudiado matemáticas. Ellos sabían muchas cosas que nosotros todavía no conocíamos. Tenían permiso legal de Comando Galáctico para intervenir en nuestro sendero evolutivo. En ese momento, ellos trajeron consigo, de acuerdo con Todd, muchos conceptos e ideas de las cuales todavía no teníamos conocimiento, porque no habíamos entrado en esos niveles de conciencia. Esta interacción realmente benefició nuestra evolución, según creo. No había problemas con su llegada. Probablemente no hubiera habido ningún problema si solo esta raza hubiera llegado. La otra raza que intervino en ese momento ocasionó grandes problemas. Esos seres vinieron de planetas cercanos a Marte. Se abren paréntesis,
Sé que esto puede sonar extraño, pero sonó todavía más extraño cuando lo dije en 1985, antes de que las personas como Richard Hoagland comenzaran a hablar. Se cierran paréntesis. Se ha vuelto evidente debido a la situación que se ha desarrollado en el mundo, que esta misma raza todavía está causando grandes problemas. El gobierno secreto y los trillonarios del mundo tienen en su mayoría genes marcianos, un poquito o nada de cuerpo emocional. Marte después de la rebelión de Lucifer. De acuerdo con Todd, Marte se parecía mucho a la Tierra hace mucho menos de 1 millón de años. Era hermoso, tenía océanos, agua, árboles y era simplemente fantástico. Pero entonces algo sucedió y tuvo que ver con una, se abren comillas, rebelión de Lucifer, se cierran comillas, anterior. Desde el mismo principio de este experimento en el que estamos, y todavía la creación de Dios es un experimento, se han intentado experimentos similares a la rebelión de Lucifer 4 veces. Se abren paréntesis. Si desean llamarlas rebeliones, se cierran paréntesis. En otras palabras, otros 3 seres, además de Lucifer, intentaron hacer lo mismo. Cada vez dio como resultado el caos total a través del universo. Hace más de 1 millón de años, los marcianos se unieron a la tercera rebelión, la tercera vez que la vida decidió intentar este experimento. Y el experimento falló dramáticamente. Se destruyeron muchos planetas en todas partes, y Marte fue uno de ellos. La vida intentó crear una realidad separada de Dios, que es lo mismo que está sucediendo básicamente ahora. En otras palabras, una porción de la vida intentó separarse de sí misma de toda la otra vida, crear su propia realidad separada, debido a que todo es Dios en todas formas. Esto está bien, se puede hacer. Lo único que ha pasado es que nunca ha funcionado hasta ahora. Sin embargo, volvieron a intentarlo. Cuando alguien intenta separarse de Dios, rompe su conexión de amor con la realidad. Entonces los marcianos, se abren paréntesis, y muchos otros, se cierran paréntesis, crearon una realidad separada. Cortaron el vínculo del amor, desconectaron el cuerpo emocional y al hacerlo se volvieron puramente masculinos con un poco o nada de femenino dentro de ellos. Eran seres puramente lógicos sin emociones, como el Dr. Spock en Viaje a las Estrellas. Eran solamente lógicos. Lo que pasó en Marte y en miles y miles de otros lugares fue que terminaron peleando todo el tiempo porque no había compasión, no había amor. Marte se convirtió en un campo de batalla que simplemente seguía y seguía hasta que finalmente se hizo evidente que Marte no iba a sobrevivir. Eventualmente explotaron y destruyeron la superficie de su planeta. Antes de que Marte fuera destruido, construyeron enormes pirámides tetraédricas que van a ver en las fotografías del segundo volumen. Después construyeron pirámides de 3 y 4 y 5 lados, construyendo eventualmente un complejo que era capaz de crear un Merkabah sintético. Como ven, pueden tener un vínculo espacio-temporal que parece una nave, o pueden tener otra estructura que hace lo mismo.
Ellos construyeron una estructura desde donde eran capaces de ver el futuro y el pasado, hasta distancias y periodos de tiempos tremendos. Un pequeño grupo de marcianos intentó salir de Marte antes de que fuera destruido, por lo que se trasladaron hacia el futuro y encontraron un lugar perfecto para establecerse antes de que se destruyera Marte. Ese lugar era la Tierra, pero estaba como a 65,000 años en nuestro pasado. Ellos vieron ese pequeño vórtice allí en la Atlántida, sin nadie en él. No pidieron permiso como parte de la rebelión, no siguieron el procedimiento normal, simplemente dijeron, se abren comillas, está bien, hagámoslo, se cierran comillas. Se establecieron en ese vórtice y al hacerlo se unieron a nuestro sendero evolutivo. Continuaremos el siguiente domingo con esta narración, recordándoles que este libro, La Flor de la Vida, volumen 1, está dividido en 8 capítulos.